Ahora, Mechi, vamos a hablar de lo que sucede en la provincia de Entre Ríos, este conflicto, un conflicto familiar que ha trascendido, obviamente, se ha transformado en un hecho político en la República Argentina. Decimos el conflicto familiar de Luis Miguel Echeverre con Dolores Echeverre, con su hermana. Bueno, apareció la palabra de ese hombre, de Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, que hasta el momento no se había expresado con respecto a este conflicto. Bueno, lo hizo a través de las redes sociales, lo hizo en Twitter. Convertir un conflicto familiar hereditario en un acto político y partidario no es la vía para llegar a una solución. El mandatario provincial aseguró que la tranquilidad en su distrito no está en peligro y cuestionó el accionar del exfuncionario nacional, estamos hablando de Luis Miguel Echeverre. En Entre Ríos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho están plenamente vigentes y en ese marco la propiedad privada. Por eso debemos ajustarnos a derecho y respetar las decisiones del Poder Judicial, fue lo que comenzó diciendo en ese escrito en Twitter el gobernador Gustavo Bordet. Y tuvo respuesta, porque en una carta abierta, Juntos por el Cambio lo ha interpelado al gobernador con estas palabras y le escribieron: señor gobernador, no se enrede en la contradicción de la amplitud ideológica del gobierno nacional. Dicen, bueno, estos legisladores provinciales y nacionales de Juntos por el Cambio en esta carta abierta dirigida al gobernador. Por eso decimos, ¿no? Se ha convertido este hecho en un acto político, claro, absolutamente político, en la República Y además, Argentina. Bueno, ya hay y hubo protestas en Chajarí, en Paraná, sí, claro. Bueno, justamente referidas frente a Casa Grande, frente a Casa Grande, allí donde justamente estuvo allí, presente. Bueno, vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo allí en Paraná. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Bauman, que es periodista paranaense. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Bueno, ¿cómo se vive todo esto que comenzó, al menos desde muy temprano, como un litigio familiar hereditario y ha ido mutando hasta llegar a esto, ¿no? Es que justamente eso es en primera instancia, ¿no? Es un conflicto familiar, un conflicto de herencia, un problema en la sucesión justamente de la familia Echeverre, que por las dos partes se ha llevado al ámbito de la justicia. Digo, hoy por hoy los escuchaba y muy buen resumen el que hacían ustedes respecto a la situación que se está dando en la provincia. Digo, de alguna u otra manera, quienes eligen hoy por hoy llevar esta situación a un poder del Estado, en este caso al Poder Judicial, son las dos partes en conflicto, las dos partes en disputa, y nos referimos a los hermanos Echeverre y a su madre y a Dolores, quienes han decidido de alguna u otra manera llevar esta situación, como ocurre habitualmente en cualquier familia que tiene conflictos de sucesión, a la justicia. Esto ya viene de hace un tiempo, pero ahora, a partir de este nuevo escenario, con la llegada del Proyecto Artigas justamente al establecimiento Casa Nueva, allí en esa propiedad, en esa porción de terreno importante que la familia tiene, como en otros lugares de la provincia, en proximidades de la localidad de Santa Elena. Claro, eso es lo que sucede. Sí, y además el hecho que ustedes planteaban, ¿no? Lo que se le ha pedido de alguna otra manera al gobierno provincial, que es en este caso una suerte por la interpretación que uno le da, ¿no?, de este pedido. Si hay una familia, si en este caso las dos partes que están en disputa, que llevan adelante este conflicto, que viene sostenido ya hace algunas semanas aquí y que por supuesto está en el foco de la información nacional, deciden recurrir al Poder Judicial con denuncias penales cruzadas, bueno, se debe dejar en este caso que sea ese poder del Estado, ese poder de la República, el que justamente actúe sobre este conflicto, con sus tiempos claramente, ¿no? Claro, porque justamente en esta misiva que legisladores de Juntos por el Cambio le hacen al gobernador Bordet, dicen, lo que vos decías, que no es un hecho aislado lo del caso Echeverre, sino que las usurpaciones, bueno, no solamente ocurrió en este caso, sino que se repiten una y otra vez. Por eso, justamente, yo defiendo la propiedad privada en estas protestas y manifestaciones a lo largo de la provincia. ¿Es así, Alejandro? A ver, no se pone en duda la decisión que ha tomado el gobierno justamente de no intervenir. Segundo, se entiende desde el gobierno que no se está en presencia de una usurpación, claramente. El problema es que
el discurso ideológico, como bien lo marcaba de alguna otra manera Juntos por el Cambio, no lo pone el gobernador, lo pone en este caso la familia Etcheverry. Y digo, cuando me refiero a la familia Etcheverry, hablo justamente de Leonor Barbero Marcial, la madre, y los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego, quien deciden hablar desde un primer momento de una usurpación, de delincuentes que han tomado prácticamente por asalto su casa, su terreno, hablan desde el instante cero de la presencia de armas, de la llegada de más gente, de movidas alrededor del lugar para poder introducir a más personas dentro del campo y profundizar la toma, cuando incluso ya hay una resolución en primera instancia que está siendo apelada, apelación que en un ratito nada más se va a comenzar a debatir aquí en Paraná, claro, en el edificio de tribunales, y que en primera instancia el juez de garantías, subrogante, pero juez al fin, rechazó el pedido que había hecho justamente la madre y los hermanos de Dolores de desalojo. Y es más, dijo una frase contundente: si aquí hubieran traído todos los papeles, toda la documentación que acreditaba la propiedad de esa porción de terreno, de ese campo, yo ya hubiera desalojado. Fueron las palabras del juez Flores, por supuesto que posteriormente fue recusado y que su decisión de primera instancia fue apelada y, como les decía, va a ser tratada en un ratito aquí en Paraná. Alejandro, te hago una consulta y apelo a la proximidad que tienen y al conocimiento que tenés vos del caso. En este caso, Dolores Etcheverry o Juan Grabois o la gente que está dentro del campo, ¿está tomando todo el lugar o solo la parte que supuestamente le estaría correspondiendo? Es decir, no se sabe cuál es, pero ¿está tomando una porción del campo, de la estancia, o está tomando todo el lugar? Lo tiene cercado, no deja entrar a nadie. Y la otra es, ¿cuál es el componente? ¿Es componente político el que está aguardando y apoyando a los Etcheverry en la puerta? A ver, vamos a dejar en claro algo. En este caso, Juan Grabois no está en Entre Ríos. Está bien. Eso, para dejarlo claro, porque también eso es algo que se intentó instalar desde el primer momento, ¿no? Incluso se decía, va a representar judicialmente en la compulsa que se va a dar en el ámbito del Poder Judicial. Tampoco lo es, digo, es su abogado, pero claramente no está matriculado en Entre Ríos, no ha tramitado la matrícula, por lo cual no puede intervenir. Bien. Sí está representándola legalmente un hombre de su confianza como es Facundo Taboada. Eso por un lado. Grabois nunca estuvo acá en Entre Ríos, por lo menos desde que Proyecto Artigas llegó, nunca Juan Grabois estuvo ni en Entre Ríos ni en el lugar, justamente. Y lo que está en este caso, el lugar que están ocupando es la vivienda familiar, el casco en este caso de la instancia, y una porción de terreno que, como ustedes sabrán, para trabajar la tierra, para comenzar justamente las actividades de siembra, hay que hacerlo paulatinamente. Es una porción, teniendo en cuenta las casi 1.600 hectáreas que posee la familia Etcheverry, que componen justamente todo ese campo, campo en el que está Casa Nueva, porque son diferentes porciones de terreno, es ínfimo el lugar que están ocupando. Y por otro lado, claramente hay un componente político fuera, porque, insisto, es Luis Miguel Etcheverry que desde su primer tuit instala la cuestión política y, por supuesto, recibe de parte de un importante sector que responde y que acompaña el discurso de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, y que se identifica en gran parte con el PRO, pero que no es todo el campo entrerriano, acompaña en esta situación y, por supuesto, aparecen las consignas propias de lo que se ha dado por denominar la grieta, ¿no? No solamente hablar de una usurpación, de una toma de tierras violenta, sino también de mezclar por allí la reforma judicial, la cuarentena, se mezclan todos los el peligro de la libertad de expresión. Por eso hay un componente político importante que está allí. Eso está claro. Y que, bueno, aquí en Entre Ríos decimos de alguna u otra manera,
entendemos que Luis Miguel Echeverri ha aprovechado también esto para hacer campaña gratis, ¿no? Bueno, el presidente Alberto Fernández ayer en una entrevista radial también hizo alusión a este tema, que por supuesto todo el país está hablando, dijo que la propiedad privada no está en riesgo, que es una estupidez decir que la propiedad privada está en riesgo y que este caso de los Echeverri es solo una disputa entre ricos, entre dos hermanos ricos que tienen mucho dinero y que están disputando su tierra, dijo el presidente Alberto Fernández ayer. ¿Qué opinas sobre eso? Es que justamente quienes conocemos la historia de la familia Echeverri, hablamos de un conflicto de muchos años. La muerte de Luis Félix Echeverri fue la que desencadena todo esto. Que era el padre, que era el patriarca, un hombre muy reconocido en el ámbito nacional por su inserción dentro de los medios, principalmente de lo que implica los diarios, el periodismo escrito. De alguna otra manera, eso es lo que desencadena toda esta problemática. Y una sucesión que en su momento denunció la propia Dolores, que era poco clara, que incluso a su entender había bienes de su familia, de su padre, de las sociedades que involucraban no solamente a su padre, sino también a los hermanos de su padre, es decir, a sus tíos, a la familia Echeverri en su conjunto, que no se habían hecho correctamente o que en algunos casos había propiedades, bienes registrados que llamativamente no se habían incluido dentro de esa sucesión. Recordamos, también está esa controversia allí. La familia Echeverri sostiene que la sucesión ya está terminada, que eso es un tema del pasado, y Dolores sostiene, por supuesto, que eso es un tema del presente, porque la división de los bienes entre los herederos no se ha hecho porque, primero, el inventario de los bienes registrados no ha sido claro y, segundo, no se le ha dado la parte que le corresponde. Por eso ella dice, yo soy tan dueña como mis hermanos de este lugar y puedo traer a mi propiedad a quien quiero o puedo cederle parte de los terrenos, de las tierras o de los bienes que a mí me corresponden por ser heredera natural a quien quiero, ¿no? Eso lo va a definir ahora la justicia, ¿no? Y justamente de eso, Alejandro, te quiero preguntar, ¿cuáles son los pasos? Decías que en el día de hoy es un día importante. Una audiencia. Claro, pero ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Una es la cuestión civil, está referida justamente a esto, al derecho sucesorio. Eso se viene tramitando y se tramitará como corresponde con los tiempos de la justicia civil, de la justicia de familia, que es la que debe definir esa situación, ese conflicto que existe entre herederos. Ahora, la cuestión penal, que es lo que se está debatiendo ahora, es justamente lo que en su momento solicitó la madre y los hermanos, que fue el desalojo, que como les decía, el juez Flores, juez de garantía de la paz, dijo, si yo hubiera tenido todos los papeles, hubiera procedido el pasado viernes a desalojar. Eso no ocurrió, él rechazó el pedido de desalojo, posteriormente convocó a las partes a una audiencia de mediación. Es poco común que esto suceda en la órbita penal, pero bueno, él también es un juez que estaba subrogando al titular del juzgado, es un juez de familia, habitualmente propone a las familias para la resolución de conflictos lo que son las mediaciones, lo propuso en este caso, se realizó el domingo, la familia Echeverri no concurrió, ¿por qué? Porque no solamente había apelado su resolución del viernes, sino también que lo había recusado. Ese mismo viernes a la noche, el juez rechaza la recusación, pero le da viabilidad a la apelación que se va a concretar hoy, en un ratito nada más, aquí en tribunales. Y por otra parte está la extorsión, las amenazas en el contexto de violencia de género, que es también una resolución que tomó el mismo viernes, después de conocer el rechazo al desalojo, el juez Flores, y que justamente impuso medidas de restricción de protección para con Dolores Echeverri, perimetral, impedimento de acercamiento, que después terminó ampliando a partir de situaciones que se dieron en el ingreso al campo el sábado de la mañana, y esa gente que está allí, ruralistas entrerrianos y de otras provincias, que bueno, que decide continuar en esta suerte de vigilia, que tiene como consigna el peligro, el inminente peligro de la violación, de la toma, de el avance sobre la propiedad privada. Veremos qué decide hoy la jueza María Carolina Castaño, es la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones aquí de Paraná, que ha sido sorteada para resolver esta cuestión. Por supuesto, cuestión que
tenga una resolución, ya sea ratificando lo resuelto por Flores el viernes pasado o dando vuelta ese fallo, no será definitivo porque todavía tenemos 2 instancias más aquí en la justicia entrerriana, que es la Cámara de Casación Penal y llegar posteriormente a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Muchas gracias, Muy bien, Alejandro. gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego.